Bien, jóvenes, continuamos. Dentro de los elementos oxigenados, en este caso decíamos, vamos a ver las cetonas, ¿no? Indicamos de que las cetonas resultan de la oxidación de alcoholes secundarios. Acá tomamos en cuenta un alcohol secundario, pero acá lo importante es también notar de que está acompañado por radicales, ¿no es cierto? En los dos extremos, ¿no? Y también obviamente acá participa el radical oxidativo, ¿no es cierto? Ahora, al sufrir una oxidación, el alcohol secundario se convierte en una cetona. ¿Qué significa oxidación? Significa pérdida de electrones, ¿no? Ahora, la fórmula que se considera en este caso es carbono, hidrógeno y radical por el lado izquierdo y radical por el lado derecho. Ahora, el elemento, en este caso carbono, oxígeno, está siempre en un carbono intermedio, ¿no? Tal como vamos a ver en los ejemplos, carbono, hidrógeno está siempre situado al medio, ¿no? No está en los extremos, ¿no es cierto? Ahora, a partir del butano se identifica su posición, me refiero a carbono, oxígeno, su posición con un número indicando el lugar precisamente donde se encuentra. Pero también se utiliza la fórmula CnH2nO. Recordemos de que C significa, o es el carbono más bien, H es el hidrógeno, ¿no es cierto? Y N toma ciertos valores, ¿no? En este caso, N, fíjense, toma valores a partir de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Ahora, según IUPAC, ¿no es cierto?, se nombran con la terminación, en este caso, ONA, ¿no? Los nombres que vamos a ver precisamente a estos compuestos relacionados con las cetonas. Bien, nuevamente voy a necesitar más espacio, ¿sí? Todo con el fin, les repito, de que se vaya entendiendo la fórmula más que todo semi-desarrollada, ¿no es cierto? Es así de que voy a borrar, en este caso toda la pizarra, les repito, para ir entendiendo esta forma también de representar las fórmulas de las cetonas, ¿no? Más que todo tratando de ubicar los elementos que lo identifican, en este caso carbono y oxígeno, ¿no? A ver, entonces, aquí indicamos, por ejemplo, a ver, acá coloco, por ejemplo, decimos, a ver, voy a nombrar al primero de ellos, a ver, la propanona. ¿Qué pasa con la propanona? Prop es prefijo de 3, recordemos, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de propanona, en este caso, bueno, su fórmula semidesarrollada estará representada por carbono, hidrógeno 3, ¿verdad? Luego acá colocamos carbono, oxígeno, y al final también está definido con carbono, hidrógeno 3, ¿no? Y la fórmula corta estará dada, en este caso, con carbono 3, hidrógeno 6. Hidrógeno 6 acompañado por oxígeno, ¿no? Les repito, esta es la fórmula semidesarrollada y esta es la fórmula corta, tal como habíamos indicado. Ahora bien, ¿de qué manera podemos representar, por ejemplo, a ver, 2 butanona, por ejemplo? 2 indicaremos butanona, ¿no? Al hablar de 2 butanonas, recordemos but es prefijo de 4, lo cual significa de que en este compuesto químico va a tener 4 carbonos, ¿verdad?
Entonces va a estar representada por carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Luego vamos a acompañar precisamente con carbono, hidrógeno, perdón, carbono, oxígeno, y a continuación con carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3, ¿no? Y la fórmula corta está definida con carbono 4, hidrógeno 8, y al final el oxígeno. ¿Sí? A ver si vamos comprobando. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Nos indica 8 hidrógenos, ¿verdad? Acá tenemos 3, 5 y 3, 8 precisamente. Y al final el oxígeno lo colocamos en el extremo derecho, ¿no? Ahora, ¿qué significa el 2-butanol? Fíjense, como habíamos indicado de que carbono, oxígeno tiene que ser intermedio, ¿no es cierto?, dentro de estos radicales. O sea que no podemos colocar acá en un principio, tampoco podemos colocar acá al final. Y es por eso que en este caso se hace notar primer lugar, si ustedes quieren, como 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De esa manera identificamos a 2-butanona. ¿No es cierto? Ahora, si queremos en este caso tomar en cuenta 3-butanona, ¿sí? Seguramente carbono, oxígeno irá en tercer lugar, digamos, ¿no? O tercer puesto, si es que ustedes quieren. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero ¿qué tal si nos referimos, por ejemplo, a 3-pentanona? 3 indicaremos pentanona, ¿no? Al hablar de pent, es un prefijo de 5, recordemos, ¿no es cierto? Y acá colocamos el carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Luego carbono, hidrógeno 2, ¿no? Acá sí vamos a colocar carbono, oxígeno. ¿No es cierto? Colocamos el carbono, oxígeno. Y luego acompañado de carbono, hidrógeno 2 y al final carbono, hidrógeno 3. ¿Cuál va a ser la fórmula corta? La fórmula corta va a ser carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. ¿Sí? Ahora, nuevamente, al indicarnos 3-pentanona antes, fíjense, pen significa 5, ¿verdad? 5 carbonos. Acá está 1, 2, 3, 4, 5. En la fórmula corta también estamos tomando en cuenta 5 carbonos. ¿Sí? Hidrógeno 10, según la formulita, ¿no? La fórmula, recordemos, está definida por el CN, bueno, H2N, acá oxígeno, ¿no? Esa es la fórmula en la cual nos estamos basando, ¿verdad? Entonces, si N vale 5, ¿verdad? Acá está, 5, ¿no es cierto? Acá 5 por 2, 10, significa 10 hidrógenos, ¿sí? Y al final está el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, comprobando, les decía, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, nos indica 10 hidrógenos, ¿sí? Acá está 3 y 2, 5, más 2 es 7, ¿sí? Y más 3, obviamente, 10. Tenemos los 10 hidrógenos. Y el oxígeno va directamente al final. ¿Está claro? Ahora, hablando de posiciones, esta es la posición 1, 2, acá está el 3, el 4 y el 5. Acá está el 5. ¿Sí? ¿No es cierto? Y esta fórmula semidesarrollada, en este caso, pues representamos como el 3-pentanona. ¿De acuerdo? A ver, a manera de platicar, el 2-pentanona. ¿Cómo la podemos representar? El 2-pentanona. ¿Sí? Pues acá estaría carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Acá estaría carbono, oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué elementos más le acompañarían? Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Y obviamente la fórmula corta sería la misma, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno.
¿sí? Al indicar 2 pentanona, otra vez acá las posiciones son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Precisamente en el punto 2, o puesto 2, si es que ustedes quieren, está el carbono oxígeno. ¿Sí? A ver, veamos un ejemplo más. Por ejemplo, 4-hexanona. 4-hexanona. ¿Cuál sería su fórmula semi-desarrollada de 4-hexanona? Estaríamos hablando de carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Acá carbono, hidrógeno 2, acá carbono, hidrógeno 2, ¿verdad? Y acá se encontraría carbono, oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? En el puesto 4, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y acá el carbono, hidrógeno 2 y el carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Y en la fórmula corta estamos hablando de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno. ¿De acuerdo? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Tomando en cuenta esta ya 6 carbonos. ¿No es cierto? Precisamente dice el carbono oxígeno es intermedio, ¿verdad? Y está en el punto 4, o puesto 4, si ustedes quieren. Y este es este puesto, ¿no? Ahora, comprobando la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 carbonos, nos indica 12 hidrógenos, ¿verdad? Acá 3, 5, 7, ¿sí? 7, 9 y 3, 12. Y el oxígeno lo colocamos al final. ¿Sí? Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes también pueden ir practicando, por ejemplo, con la heptanona, con la octanona, ¿no? Y vayan, en este caso, ubicando el puesto donde va a estar carbono oxígeno. Por ejemplo, 5 heptanona, por ejemplo, ¿no? O tal vez 6 octanona, por ejemplo. Porque acá aumentaría ciertos elementos, ¿no es cierto?, en la fórmula semidesarrollada. En otras palabras, se va a hacer un poco más largo, ¿no? Pero vayan practicando, ¿sí? Bien, por otro lado, jóvenes, también nos vamos a referir dentro de estos elementos oxigenados. Inciso D, colocaremos. A ver, a los ácidos carboxílicos. Voy a colocar con subtítulo ácidos carboxílicos. ¿De dónde surge este tipo de ácidos? Fíjense. Surge, indicaremos, por una doble oxidación, ¿no? Decimos entonces, se produce, en este caso, una doble oxidación, ¿no? A ver, es decir, acá voy a tomar en cuenta un alcohol primario, alcohol radical, acá carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y también acompañado del oxidrio, ¿no? Esto es un alcohol primario. Ahora, al sufrir una oxidación, bueno, al sufrir en este caso una oxidación, ¿no es cierto?, se convierte, diremos, en un aldehído, es decir, un radical, y acá carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero al sufrir nuevamente una oxidación, se convierte en un ácido, pero ácido carboxílico, ¿no? Donde va a ser acompañado por un radical, ¿no es cierto? Y luego carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, de este proceso, fíjense bien, se produce un ácido carboxílico. Ahora, identificando
estos compuestos, acá nos referimos precisamente a un alcohol primario, ¿sí? Un alcohol primario. Acá se produce, como hemos indicado, una oxidación, ¿no es cierto? Ahora, este elemento de acá es un aldehído, ¿sí? Es un aldehído, ¿no es cierto? Acá nuevamente se produce una oxidación, ¿no? Y fíjense bien, se tendrá un ácido carboxílico, ¿no? Si tiene un ácido, indicaremos carboxílico. Bueno, presentamos esta forma. Ahora bien, al indicar un ácido carboxílico, también completamos estos conceptos haciendo notar la fórmula de este tipo de ácidos. Y está referido en este caso al radical, ¿no es cierto? Acompañado de carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Verdad? Donde R, decimos, es el radical alquilo, ¿no? Donde decimos R, ¿no es cierto? Es el radical, indicamos alquilo. ¿Verdad? Es el radical, decimos alquilo. Ahora, además de ello, también hay que aclarar lo siguiente, ¿no? A ver. Nuevamente voy a necesitar toda la pizarra, ¿sí? A ver. También entonces hago notar un concepto complementario de ácidos carboxílicos, ¿no? Donde decimos en ácidos carboxílicos, a ver, el elemento, en este caso, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? O sea, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Decimos de que está en un carbono extremo. Digamos, está en un carbono, diremos, extremo, ¿no? Así vamos a aclarar con algunos ejemplos, ¿no es cierto? Pero también, fíjense, se puede utilizar la siguiente fórmula corta, digamos, ¿no? Esta fórmula corta va a estar representada con el CN, o sea, carbono, ¿verdad? Hidrógeno 2N, ¿no? Y acompañado, en este caso, con oxígeno 2. ¿Sí? Ahora, donde acá también aclaramos de que N adquiere los valores, indicamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, aclaramos con algunos ejemplos estos elementos de ácidos carboxílicos, ¿no? Decimos entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir nombrando siempre desde el principio, o sea, cuando un compuesto químico tiene un carbono, decimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero además aclarar, ¿no? Según IUPAC, se nombra, por ejemplo, decimos, a ver acá, este step. Según IUPAC, o sea, esta institución, ¿no? De química pura y aplicada, según IUPAC, decimos, se nombra, agregaremos, se nombra, decimos,
con la terminación oico. ¿Sí? Con la terminación, bueno, con la terminación indicaremos oico. ¿No es cierto? Pero además, y anteponiendo la palabra ácido, y decimos anteponiendo, indicaremos la palabra, diremos ácido. ¿Sí? Esto es lo importante, ¿no? Para ir nombrando precisamente estos elementos de ácidos carboxílicos. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, indicamos, a ver, el ácido metanoico. Bueno, ácido indicamos metanoico. ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada? Estamos hablando de hidrógeno, ¿no? Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Utilizando la fórmula corta, tendríamos carbono, hidrógeno 2, oxígeno 2. Es decir, basándonos, ¿no es cierto?, en esta fórmula. ¿Sí? Donde n vale 1, ¿no? Si n vale 1, ¿no es cierto? Acá está, carbono 1, acá 2 por 1, 2 hidrógenos, y al final acompaña oxígeno 2. ¿Verdad? Ahora bien, por otro lado, también tomamos en cuenta el ácido etanoico. A ver, ¿qué pasa con el ácido etanoico? O sea, ya sabemos, es prefijo de 2, o sea, 2 átomos de carbono, ¿no es cierto? Entonces, representamos con carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Y acompañado, en este caso, con carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. En otras palabras, vamos a tener carbono 2, hidrógeno 4, ¿verdad? Y al final, oxígeno 2. ¿Está claro? O también podemos nombrar al ácido propanoico. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con el ácido propanoico? Bueno, acá indicamos propanoico. La fórmula semidesarrollada va a estar dada por carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Y luego acompañamos con carbono, hidrógeno 2, ¿no? Y al final, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. O también en la fórmula corta, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2. Pasándonos siempre esta fórmula. ¿No? Y comprobando 1 de los 3 carbonos, ¿sí? Que nos indica 6 hidrógenos, ¿no? 3, 5, 6. Y acá los 2 oxígenos los colocamos al final como oxígeno 2. ¿Está claro? A ver, el ácido butanoico. ¿Qué pasa con el ácido butanoico? Al hablar del ácido butanoico, ¿no? La fórmula semidesarrollada será carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y también acompañamos en este caso, pero fíjense, en este caso se va repitiendo el carbono, hidrógeno 2, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo el mismo símbolo, digamos, ¿no? Entonces, directamente acá colocamos en paréntesis y colocamos 2. Pero al final siempre estará carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. En la fórmula corta tendremos carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2. ¿Sí? Esa es la fórmula semidesarrollada y la fórmula corta. ¿De acuerdo? A ver, ¿de qué forma representaríamos el ácido pentanoico? Ácido indicaremos pentanoico.
En el ácido pentanoico, como ustedes notarán, va a estar representada la fórmula semidesarrollada como carbono, hidrógeno 3, acá, carbono, hidrógeno 2, pero esta vez colocamos el subíndice 3, ¿sí? Y al final, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿No es cierto? En la fórmula corta será carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 2. Vamos comprobando. Acá 3 carbonos, 4 y 5, ¿verdad? Nos indica 10 hidrógenos. Acá 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Más 3, 9, más 1, 10. 10 hidrógenos. Y acá estos 2 oxígenos los colocamos al final, ¿no? Con O2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, jóvenes, podemos ir desarrollando más este tipo de ácidos, por ejemplo, con 6 carbonos, con 7 carbonos, con 8, con 9 y más carbonos todavía. ¿No es cierto? Y así viendo los respectivos nombres. ¿Sí? Por otro lado, también vamos a considerar, voy a colocar como subtítulo, funciones nitrogenadas. A ver, ¿qué pasa con este otro tipo de funciones? Funciones nitrogenadas. En este caso ya se toma en cuenta, decimos, con átomos, fíjense, de carbono, hidrógeno, oxígeno, y acá se agrega ya el nitrógeno dentro de estos compuestos orgánicos, ¿no? Si recordamos, en los oxigenados, más que todo, hemos utilizado carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Ahora, en los nitrogenados, les repito, funciones nitrogenadas, se agrega ya el elemento nitrógeno, ¿no es cierto? Y vamos a nombrar uno de ellos. Necesito espacio, voy a borrar toda esta parte. Vamos a nombrar uno de ellos bastante conocido dentro de las funciones nitrogenadas, ¿no es cierto? El cual está referido, en este caso, con el nombre de aminas, ¿sí? A ver, ¿qué son las aminas? Como siempre, les indico el concepto de manera puntual, ¿no? Entonces, inciso A, dentro de las funciones nitrogenadas, coloco el siguiente subtítulo, aminas. A ver, ¿qué pasa con este tipo de compuestos? Si hablamos de aminas, fíjense, la fórmula, directamente nos vamos a la fórmula, ¿cierto? La fórmula que se considera dentro de las aminas está relacionada con un radical, bueno, un radical seguido de nitrógeno, hidrógeno 2. ¿Sí? Y tomen en cuenta esa fórmula. Ahora, ¿dónde decimos en este caso el NH2 es un amido? ¿No? Recibe el nombre de amido. Pero además, en la fórmula, en este caso R, bueno, ya sabemos, es un radical, ¿no? Estamos hablando precisamente de un radical. Ahora, según la UPAC, según indicamos en este caso UPAC, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el nombre que se da a estos compuestos orgánicos? Se nombran más bien con la terminación amina. Se nombran, indicaremos con la terminación amina, ¿no? Bueno,
la terminación indicamos amina. ¿Sí? A ver, por ejemplo, fíjense, vamos a indicar los siguientes elementos. Por ejemplo, diremos, esta parte lo voy a pasar. Por ejemplo, a ver, empezamos con este primer elemento. Pero antes, fíjense, también, antes de dar algunos ejemplos, ¿no es cierto? También vamos a tomar en cuenta una otra fórmula. También diremos con la fórmula, ¿no? O sea, para, más que todo para tomar en cuenta la fórmula corta, ¿no es cierto? Para la fórmula corta vamos a utilizar la fórmula de Cn H 2N más 3. 2N indicamos más 3. Y al final acompañado de nitrógeno. ¿Sí? Además, también hacemos notar de que donde, decimos entonces, esta N, ¿no? Adquiere los valores, indicaremos esta N, aquí decimos los valores de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 6, 7 y así sucesivamente. Les repito, para la fórmula corta vamos a tomar en cuenta esta formulita. ¿Sí? Dentro de las aminas. Ahora sí, indicamos, por ejemplo, a ver, acá solamente anotado de que empieza desde 1, que es decir, de que vamos a empezar desde un átomo de carbono. ¿No es cierto? Por ejemplo, la metanamina. A ver, decimos metanamina. ¿Qué pasa con este compuesto químico orgánico? Se representa con carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 3, guión NH2. ¿Sí? O también en la fórmula corta, hacemos notar con carbono, hidrógeno 5, nitrógeno. Se cumple con esta formulita, ¿verdad? ¿No es cierto? Si estamos hablando solamente con un átomo de carbono, acá está, carbono 1, hidrógeno 5, ¿no? Si n vale 1, 1 por 2, 2 más 3, 5. Acá está presente 5 hidrógenos. Y al final acompaña el nitrógeno. ¿Sí? Acá hacemos la comparación, participa un carbono, acá está. 5 hidrógenos, 3 y 2, 5 hidrógenos, y al final se tiene un nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el otro elemento, por ejemplo, etanamina. A ver, ¿qué pasa con etanamina? Et significa 2 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces acá tendremos carbono, hidrógeno 3, acá carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y acá tendremos el amido, el NH2. ¿Sí? Y basándonos en la formulita que ya conocemos, vamos a tener carbono 2, ¿no es cierto? Hidrógeno 7 en este caso, ¿verdad? Y acompañado por nitrógeno. ¿Sí? Si n vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Acá está 7. N vale 2, acá están 2 carbonos. Y si vamos comprobando, acá tenemos 1, 2, 2 carbonos. Nos indica 7 hidrógenos, ¿verdad? Acá 3, 5 y 7. ¿No? Y nitrógeno, en este caso, está al final de la fórmula corta. ¿De acuerdo? Es la etanamina. ¿Sí? Hablo otros elementos, rápidamente. La propanamina. ¿Qué tal? ¿Cuál sería la fórmula semidesarrollada de la propanamina? Estamos hablando del CH3,
del CH2. ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense, se repite el CH2, ¿no es cierto? Entonces acá en paréntesis directamente podemos colocar como subíndice 2, ¿no es cierto? Y acá representar el NH2, ¿no? Entonces acá representaríamos con carbono 3, ¿no es cierto? Si N vale 3, 3 por 2 es 6, más 3, 9. O sea, hidrógeno 9, en este caso acompañado con nitrógeno. ¿No es cierto? De la propanamina. A ver, la butanamina. A ver, butanamina. ¿Cuál sería su fórmula semidesarrollada? Sería carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, acá con subíndice 3, acá nitrógeno, hidrógeno 2, y acá carbono 4, ¿no es cierto? Hidrógeno. Ahora, ¿cuánto de hidrógeno? Si N vale 4, 4 por 2, 8, más 3, 11, ¿verdad? Estamos hablando de 11, en este caso, bueno, 11 N nitrógeno. ¿Sí? A ver, de la pentanamina. Ustedes ya pueden darse cuenta de la pentanamina. Va a ser carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Acá carbono, hidrógeno 2, subíndice 4. Acá nitrógeno, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y acá carbono 5, hidrógeno. Pero hidrógeno ¿cuánto? Esta vez N vale 5, ¿verdad? 5 por 2, 10, más 3, 13. Entonces acá tendríamos 13, ¿no? ¿No es cierto? Y al final acompañado por N. ¿Sí? Entonces, de esa manera forma ustedes pueden hacer para hexanamina, heptanamina, octanamina. Vayan a practicar. ¿De qué forma se presentará la fórmula semidesarrollada y la fórmula corta? ¿No? La fórmula corta, les repito, basándonos simplemente en esta formulita. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, si queremos comprobar en la pentanamina, ¿sí? Carbono 5, ¿verdad? Acá está, 4 carbonos más 1, 5. Nos indica 13 hidrógenos. A ver, acá está 2 por 4, 8, ¿no es cierto? 8 más 3, 11, y más 2, 3 hidrógenos. Y este nitrógeno va al final, ¿no? Representando la fórmula, en este caso, corta. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer tipo de elementos nitrogenados. Hablamos precisamente de las aminas. Estamos viendo los más principales, ¿no? De estos compuestos, ¿no es cierto? De los oxigenados hemos visto los más principales. Hay otros, ¿no? Pero no son muy importantes que digamos, ¿no? A no ser que sea para un estudiante de la especialidad de química, ¿no? Pero para no profundizar demasiado, ¿no es cierto? Estamos viendo los más principales y que sean más fáciles de entender, es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, nuevamente se nos va acabando el tiempo, 10 minutos y volvemos nuevamente, jóvenes.